Estamos entonces aquí en Final Abierto con Vildor Garaveri, director de ese Centro de Estudios en la Universidad de Derecho, un foco donde se intenta alumbrar la problemática de los derechos humanos en la ciudad, digamos, y bueno, lo cual no es poco, y ampliar el concepto de los derechos humanos, no solo a la cuestión juicio de lesa humanidad, digo. Pero un poco me gustaría, hay dos cosas dando vuelta, pero querría saldar algo que habíamos amagado charlar antes y no charlamos. Esta cosa de los derechos humanos, esa crítica, entre comillas, a los derechos humanos solamente ocupándose de... ¿Qué hay en esa? ¿Cuál es el rasgo ideológico a definir en esa mirada de que los derechos humanos, el kirchnerismo los aplicó solo en un sentido y no en el otro, algo así, ¿no? Los derechos humanos los viola el Estado. Cuando delincuentes cometen un delito es una cuestión del Código Penal. En cambio, cuando el Estado con toda la violencia que puede ejercer el Estado, tanto la violencia física como la violencia simbólica, solamente el Estado, porque el ciudadano común, si es víctima de un delito de delincuente, recurre al Estado para que lo proteja. Exactamente. En cambio, cuando el Estado es el que ejerce la violencia, repito, física o simbólica, el ciudadano se queda sin lugar de donde acudir. Entonces, el que viola fundamentalmente los derechos humanos es el Estado. La posición de dónde están los derechos humanos o que no tenemos derechos humanos cuando los violan claro, exactamente, y nos acusan de tener posiciones garantistas, eso es una posición ideológica que trata de destruir de alguna manera la concepción de los derechos humanos como un análisis crítico y progresista del rol del Estado que debe tener con respecto a la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Porque cuando nosotros hablamos de derechos humanos, ¿de qué estamos hablando? Los derechos humanos, más allá de los instrumentos jurídicos, son esos espacios de libertad que necesitan los seres humanos para poder desarrollar su vida de acuerdo a cuáles son sus inquietudes. Y todo obstáculo que le impida desarrollar, ¿no es cierto?, su vida en ese sentido, están violando los derechos humanos. Y el que lo viola normalmente es el Estado, aplicación de políticas. La política económica que se está aplicando en este momento es obviamente violadora de los derechos humanos fundamentales. Porque empuja la pobreza marginal. Empuja la pobreza marginal, exactamente. Entonces, es una posición ideológica, ¿no es cierto?, en ese sentido de desacreditarlo, porque la otra posición, ¿cuál es? La de la mano dura. Es decir, el Estado dándole mano dura, pero en definitiva le está dando poder a los aparatos represivos del Estado que en definitiva terminan violando los derechos humanos, tanto de las víctimas como de los victimarios. Bueno, la mano dura realmente, armarse, tirar cada vez más, que la policía tire o poner armas en manos de la población civil, creo que en el país, paradigma del capitalismo, la primera potencia del mundo, sistemáticamente nos está mostrando el fracaso de esa concepción. Un desequilibrado o no, o lo que fuera, produce matanza espeluznante con armas que compró en un supermercado. Y vos fíjate cuál es la política, en Argentina, la política alternativa a la posición de defensa de los derechos humanos que llevamos adelante y que el Estado debe, si bien reprimir el delito, de hacerlo dentro del marco democrático, es, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas vuelvan a hacer inteligencia y represión interior, ¿no es cierto?, siguiendo las políticas del Departamento de Estado y del Pentágono. Y obviamente eso va a llevar indefectiblemente a lo que ya pasó, a que las Fuerzas Armadas vuelvan a reprimir internamente y a violar los derechos de las personas, y de ninguna manera van a terminar combatiendo el delito, porque no están preparadas para eso. La ciudad de Rosario tiene además, no solo la ciudad de Rosario, pero digo específicamente la ciudad de Rosario, tiene la cuestión del narcotráfico, ¿no? Que ahí hay una mirada de, bueno, el narcotráfico son organizaciones muy poderosas, extendidas, con implicancias dentro de las distintas fuerzas, tanto las fuerzas de seguridad, se presume que también en la justicia, en la política. Entonces digo, ¿cómo va lo de los derechos humanos? ¿Cómo se combate eso? Digo, ¿qué hay? ¿Cómo pensar ese problema?
Es un problema muy complejo, porque creo que el problema del narcotráfico es un problema que de alguna manera ante un Estado tan poroso, en el cual las fuerzas, tanto el poder político como las fuerzas de seguridad de alguna manera son permeables a los dineros, a las grandes cantidades de dinero, a la corrupción, se hace un problema bastante difícil. Y normalmente el rol de los derechos, de los defensores de los derechos humanos está en evitar justamente que la policía de alguna manera, administrando el negocio, ¿no es cierto?, del negocio del narcotráfico, de alguna manera termine vulnerando el derecho de los sectores más desprotegidos, que son en definitiva los soldaditos, la mano de obra que se utiliza para eso, ¿no es cierto? Nosotros lo sabemos no porque lo vimos directamente, sino porque las investigaciones, en Rosario está lleno ya de investigaciones, los diarios sacan investigaciones sobre los derechos humanos. Nosotros sabemos que la policía o sectores de la policía trabajan, ¿no es cierto?, directamente utilizando esa mano de obra y a veces cuando necesitan mostrar resultados, reprimiendo y matando a muchos sectores. Pero es una situación muy compleja, muy compleja. La derecha es muy compleja. Yo creo que el rol nuestro es evitar que los sectores marginales, más vulnerables al tema del narcotráfico, sean utilizados como mano de obra barata para eso. Pero es una cuestión complicada, es una cuestión difícil porque en definitiva el narcotráfico termina creando también sectores paramilitares, ¿no es cierto?, claro, que de alguna manera hasta terminan de alguna manera luchando con la policía por control territorial. Claro, sí, ahí se da muchas paradojas, ¿no? Exactamente. Incluso algún vecindario, algún vecindario que hasta se siente protegido. Que el ejemplo más concreto de la violación de los derechos humanos en masa que ocasiona el narcotráfico en este momento es México, claro, los estados del norte de México, donde la violación de los derechos humanos es a mansalva. Es a mansalva y donde caen sectores humildes, vulnerables, mano de obra de gozo, y caen también los defensores de derechos humanos que de alguna manera van a luchar contra eso. Creo que la desaparición de los 43 estudiantes, claro, es una muestra de la vulneración de los derechos humanos que ocasiona el Estado. Bildor, a ver, buscando ya un cierre, digo, todo esto que se avanzó, digamos, durante muchos años venimos diciendo, la democracia tiene un activo que ya nadie lo mueve, que es derechos humanos, elecciones limpias, bueno, me estoy olvidando de alguna cosa, digamos, un respeto al sistema republicano básico, y derechos humanos es juicio de lesa humanidad, respeto absoluto a las libertades individuales, bueno, todo lo que de algún modo se ha venido aplicando en los últimos tiempos. Comunicación democrática. Bueno, eso no está resuelto del todo. Digo, puede ser que un cambio político, yo digo radical, el que está operando en Argentina, vamos a decir, vamos a ver cómo sigue, pero un cambio radical, que acompañe una parte, digo yo, importante de la sociedad, vamos a ver si lo acompaña siempre o no, o si esta línea de cambio se profundiza, se mantiene, no podemos hacer futurología, pero digo, si hay un cambio más o menos radical en un montón de concepciones, también puede ser que ese activo que suponíamos que tenía la democracia, de pronto se ponga en duda y pase a ser otra cosa, digamos. ¿Está ese riesgo? Sí. Sí. Sí, claro. Sí, está. Si nosotros agarramos, por ejemplo, el fallo de Tucumán los otros días, donde declara que las acciones de las 3A previas al golpe del 76 ya no era parte del terrorismo de Estado y vuelven a implantar la teoría de los dos demonios, el avance sobre la ley de comunicación a través de decreto. Algo que, sí, que había sido una construcción democrática. Se desmontó la ley de medio votada por 172 diputados con un decreto. Exactamente. El retroceso en materia de derechos sociales que se está dando a grandes rasgos y en forma sistemática, los despidos, la baja del salario, todo eso va vulnerando el tema de los derechos humanos. Es decir, lo que antes eran los derechos sociales contenidos en el 14 bis, que ahora son incorporados también
los pactos internacionales como derechos humanos fundamentales, todo eso, sí, claro, hay la posibilidad de un retroceso muy, muy serio. Yo creo que en 6 meses han logrado muchas cosas que desmontar, de las cuales nosotros estamos trabajando. De cualquier manera, yo apelo a que también existen sectores arraigado que hay que luchar por eso y que hay que defender eso y qué sé yo, pero hay otros sectores, nosotros sabemos que cuando la pobreza avanza y eso también muchas veces se deja de pensar en algunos... Parece, claro, como que parece que pensar en los derechos humanos es una especie de lujo. Es una especie de lujo de una democracia avanzada. Sí, de los sectores medios que están satisfechos. Exactamente, exactamente. Muchas veces los sectores más que son objeto de las mayores violaciones de derechos humanos, muchas veces terminan votando en contra de eso, que por desgracia muchas veces se da. Voy a aprovechar entonces, nombraste el 14 bis, voy a aprovechar tu larga experiencia en el mundo del derecho laboral. En la Argentina hubo un veto sobre una doble indemnización hace no mucho tiempo. Cuando hay una curva negativa en el tema de empleo, como se está viendo en este momento, ¿cuál es tu visión de una doble indemnización a favor de los trabajadores? ¿Podría haber cumplido un rol positivo o no? ¿Cómo lo viste? Yo creo que era una señal importante y de alguna manera paraba algunos despidos, es decir, era una señal política que se daba desde el Estado diciéndole, mientras más despidamos, ¿no es cierto?, la crisis va a avanzar. Lo que pasa que hay una contradicción básica en un proyecto económico que necesita un porcentaje grande de desocupados para bajar los salarios, y ese objetivo, la doble indemnización, llevaba a que de alguna manera eran dos caminos que se cruzaban. Pero yo creo que fue una mala jugada del gobierno, coherente con su posición, y creo que fue una derrota para el movimiento obrero, porque yo creo que habían logrado una movilización donde todos pedían la doble indemnización. Yo creo que en la etapa donde se aplicó 2002, 2003, 2004, 2005, que estuvo la doble indemnización, que fue prorrogándose, creo que los efectos fueron fundamentales. Por supuesto, fueron acompañados de una política que apuntaba al mercado interno. Cortito, ¿está aumentando la litigiosidad, la famosa, digamos, y en la medida que haya despido va a seguir aumentando, por supuesto. Eso se nota, digo. Y se empieza a notar, claro, se empieza a notar. Por ahora hay muchas luchas tratando de que se los reincorporen y todo, pero si esas luchas de los gremios no prosperan, todo va a ir a parar a la justicia laboral, que a su vez ya venía colapsada y va a seguir colapsando. El gran problema, claro, que está colapsada, entonces eso va en exactamente, detrimento con lo cual es un embudo donde va a terminar de alguna manera trabando hasta el cobro de las indemnizaciones, salarios caídos, etcétera. Sí, claro, porque todo se posterga. Exactamente. Y eso es exactamente. Un problema para el que tiene que cobrar. Y aparte, con una inflación tan galopante, la indemnización va perdiendo poder adquisitivo, está prohibida la indexación y se trata de compensar con una tasa de interés, que en este momento es 2,5 veces la tasa en Rosario, 2,5 veces la tasa activa, pero que de ninguna manera logra compensar, porque el interés tiene que cumplir el doble error de mantener el valor de la moneda y por el otro lado ser intereses punitivos, y termina no siendo una ni otra, claro. Y cuando el trabajador, si un día cobra, termina cobrando indemnizaciones y salarios totalmente devaluados. Que no alcanza... Es una vulneración más de los derechos humanos de los trabajadores. Gracias, Vildo. No, gracias a vos, Rodolfo.